Imagina estar en un lugar de oración, rodeado de lo cotidiano, cuando de repente la atmósfera se abre y lo eterno se manifiesta frente a tus ojos. Isaías vivió algo imposible de describir con palabras humanas. Una visión tan poderosa que quebró su interior y lo levantó como profeta de generaciones. Este encuentro no fue un sueño pasajero, fue la irrupción de lo divino en medio de la fragilidad humana y marcó para siempre su destino. Antes de seguir, te invito a suscribirte a este canal y dejar un comentario sobre lo que más te impacta en esta narración, porque tu voz enriquece este espacio y ayuda a que más personas se unan a este viaje de fe y conocimiento. Isaías pertenecía a un contexto privilegiado en Jerusalén. No era un hombre anónimo, tenía acceso a las esferas del poder, conocía la vida de la corte y los dilemas políticos de su tiempo. Sin embargo, nada de eso importó en el momento en que se encontró con la gloria de Dios. Todo lo que había conocido hasta entonces palideció frente a la luz de aquel trono alto y sublime, rodeado de serafines que proclamaban sin cesar la santidad del Señor. Era como si el cielo hubiera descendido sobre la tierra para mostrarle que la verdadera autoridad no estaba en los palacios ni en los ejércitos, sino en la presencia del Altísimo. Ante tal esplendor, Isaías no reaccionó con júbilo, sino con temor. Reconoció su impureza, su incapacidad, su pequeñez frente a la perfección absoluta de Dios. «Ay de mí, que soy hombre de labios impuros», fue su confesión. Ese grito sincero fue el inicio de su transformación. Entonces un serafín voló hacia él con un carbón encendido del altar y tocó sus labios, declarando que su culpa había sido quitada y su pecado perdonado. Lo que parecía el final de su vida se convirtió en el comienzo de una misión que lo haría trascender la historia. Ese instante marcó la frontera entre el hombre común y el profeta eterno. El fuego que lo purificó fue también el fuego que ardería en su interior hasta el último día de su vida. Y cuando escuchó la voz de Dios preguntar, «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?», ya no había dudas ni excusas. La respuesta brotó con firmeza, «Heme aquí, envíame a mí». Esa declaración fue mucho más que palabras, fue un pacto de entrega total, la respuesta de alguien que había sido transformado por la gloria divina. Aquí se revela el corazón de la historia completa de Isaías, el hombre que contempló la santidad celestial y aceptó el peso de anunciar la verdad en un mundo que prefería la mentira. Lo que vivió en ese templo definió no solo su ministerio, sino toda su existencia. A partir de ese día, ya no hablaba en nombre propio, sino como voz de aquel que reina desde la eternidad. El impacto de este encuentro no puede subestimarse. Fue la base de todas sus profecías, la fuerza detrás de sus palabras, la certeza que le permitió desafiar a reyes y resistir a naciones enteras. Porque quien ha visto la gloria de Dios no teme el poder de los hombres. Su visión le dio una perspectiva que ningún gobernante podría apagar y lo convirtió en un testigo eterno de la verdad. Si entendemos este comienzo, comprendemos que todo lo que Isaías predicó después, los anuncios de juicio, las palabras de esperanza y las revelaciones sobre el futuro Mesías, no eran especulaciones humanas, sino el eco de aquel día en que estuvo frente al trono del Señor. Y es justamente esta experiencia la que lo llevó, más adelante, a enfrentarse a la hostilidad de los poderosos y a pagar el precio máximo por mantenerse fiel. El relato de Isaías nos recuerda que la verdadera transformación no depende de la fuerza humana, sino de un encuentro real con lo divino. Su visión es una invitación a reflexionar sobre nuestra propia vida. ¿Qué cambia en nosotros cuando reconocemos nuestra necesidad y dejamos que Dios nos toque? Isaías descubrió que la debilidad humana se convierte en fortaleza cuando es purificada por el fuego del cielo. Este primer capítulo es solo la puerta de entrada. Desde aquí se abre el camino hacia una historia en la que veremos cómo esa voz purificada comenzó a incomodar a reyes y naciones, revelando que la palabra de Dios nunca puede ser silenciada. Y esa es la ruta que seguiremos en el próximo punto,
donde el mensaje de Isaías se convertirá en un desafío implacable contra la corrupción y la idolatría de su tiempo. La voz de Isaías no se levantó para entretener ni para complacer. Fue una voz que desgarró el silencio y resonó con una fuerza que incomodó a reyes, nobles y naciones enteras. Una voz que nació de la visión del templo, purificada por el fuego del altar, y que ahora se convirtió en el martillo que golpeaba los cimientos de la injusticia y la idolatría. Lo que comenzó como un llamado personal, pronto se transformó en un desafío público contra los poderes más altos de su tiempo. En los días de Isaías, Jerusalén y Judá se encontraban en una encrucijada peligrosa. La amenaza de los grandes imperios, como Asiria, era constante. Los reyes buscaban alianzas militares, firmaban pactos con naciones paganas y confiaban más en sus ejércitos que en la protección divina. Isaías fue enviado directamente a confrontar esa mentalidad. Sus palabras eran claras y directas. La verdadera seguridad no vendría de los caballos de Egipto ni de las lanzas de Asiria, sino de la fidelidad al Dios que había hecho pacto con su pueblo. Los discursos de Isaías en la corte eran como cuchillos que atravesaban la hipocresía. Hablaba contra la opresión de los pobres, contra los jueces corruptos que torcían la justicia, contra los comerciantes que enriquecían a costa de los más débiles. No había espacio para discursos tibios. Su mensaje era duro porque la situación lo exigía. En cada profecía dejaba al descubierto que el pecado de Judá no era solo una desviación religiosa, sino una herida social, política y espiritual que amenazaba con destruirlos desde adentro. Reyes como Acaz escucharon de sus labios advertencias que parecían absurdas a los oídos humanos. Cuando las naciones se levantaban en armas contra Jerusalén, Isaías aseguraba que Dios tenía un plan y que la victoria vendría de confiar, no de pactar. Sin embargo, pocos querían escuchar. Para un gobernante acostumbrado al poder visible, la fe en lo invisible sonaba como locura, y ahí radicaba la incomodidad. Isaías desafiaba la lógica política con la lógica del cielo. No fueron pocas las ocasiones en que Isaías fue considerado un estorbo. Sus palabras golpeaban la conciencia del pueblo y exponían la fragilidad de los gobernantes. Mientras muchos profetas falsos se levantaban con mensajes agradables y promesas de paz inmediata, Isaías anunciaba juicio, disciplina y corrección. Su voz era como un eco que recordaba al pueblo que la santidad de Dios no se negocia y que el pacto con Él no podía ser reemplazado por estrategias humanas. La fuerza de su mensaje era tal que no se limitaba a Judá. Isaías habló también contra Babilonia, Asiria, Egipto, Moab y otras naciones. Era como si su voz cruzara fronteras y declarara a los imperios más poderosos que la historia no estaba en manos de los hombres, sino en las del Dios eterno. Cada palabra profética era un recordatorio de que ningún trono humano podía mantenerse si estaba levantado en soberbia contra el Señor. Lo más impactante es que Isaías no hablaba desde la comodidad ni desde la distancia. Su vida estaba en riesgo cada vez que proclamaba un mensaje. Enfrentaba la posibilidad real de ser despreciado, rechazado o ejecutado. Y sin embargo, la visión que había tenido lo sostenía. Quien había visto al Dios de gloria ya no temía el rostro de los reyes. Su misión era obedecer, aunque eso significara incomodar a todos los que lo escuchaban. Hay un detalle que nos muestra la magnitud de su valentía. Isaías caminó desnudo y descalzo durante 3 años como señal profética contra Egipto y Etiopía, anunciando que serían llevados en vergüenza. Ese acto no fue simbólico desde un púlpito cómodo, fue un testimonio vivo de que la palabra de Dios no podía ser ignorada. Su vida entera se convirtió en mensaje, y ese mensaje era imposible de silenciar. Este capítulo de la historia de Isaías nos revela que la voz de un profeta verdadero nunca es complaciente. Siempre incomoda, siempre desafía, siempre expone la verdad que muchos prefieren ocultar. Y aquí surge una reflexión poderosa. ¿Estamos dispuestos a escuchar una voz que nos confronta o preferimos los discursos que adormecen la conciencia? Isaías eligió incomodar porque sabía que solo la verdad podía salvar a su pueblo de la ruina. Su voz no solo fue un desafío en su tiempo,
también resuena hoy. Nos recuerda que no se puede confiar en sistemas humanos cuando el corazón se aleja de Dios y que ninguna nación, por fuerte que parezca, puede resistir si se edifica sobre la injusticia. Así como confrontó a reyes y naciones en el pasado, la voz de Isaías sigue confrontándonos a nosotros en el presente. Y este será el puente para lo que viene, porque no solo desafió el poder de los hombres, también anunció con increíble detalle el poder del Mesías que vendría siglos después. En el próximo capítulo descubriremos cómo Isaías describió la llegada de Jesús con una precisión profética que sigue asombrando al mundo hasta hoy. Hablar de Isaías es hablar de uno de los testimonios proféticos más impresionantes de toda la Biblia. Su voz no se limitó a denunciar la injusticia de su tiempo ni a confrontar a reyes y naciones. También se elevó hacia el futuro con una claridad asombrosa, anunciando siglos antes lo que sucedería con la llegada del Mesías. Ningún otro profeta del Antiguo Testamento describió con tanto detalle la vida, la misión y el sacrificio de Jesús como lo hizo Isaías. Por eso muchos lo llaman el evangelista del Antiguo Testamento, porque en sus escritos ya se encontraba la esencia del Evangelio que más tarde sería revelado en plenitud. Uno de los pasajes más impactantes está en Isaías 7:14, donde proclama: «He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel». Estas palabras resonaron 700 años antes del nacimiento de Cristo, y sin embargo, describen con exactitud el milagro de la concepción virginal de María. No era una metáfora, era un anuncio concreto de que Dios mismo vendría a habitar con los hombres. En Isaías 9:6 encontramos otro anuncio extraordinario: «Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz». Aquí no se habla solo de un líder humano, sino de alguien con atributos divinos. Isaías no se limitó a profetizar el nacimiento de un niño, sino que lo describió como Dios mismo hecho carne, un ser eterno que traería paz verdadera al mundo. Y quizá el pasaje más conmovedor de todos se encuentra en Isaías 53, conocido como el Cántico del Siervo Sufriente. Allí se describe con detalles asombrosos el sufrimiento de Jesús en la cruz. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Isaías anuncia que llevaría nuestras enfermedades, que sería herido por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Cada palabra parece escrita al pie de la cruz, aunque fue proclamada siglos antes de que el Calvario ocurriera. Lo impresionante no es solo la exactitud de estas profecías, sino también el contraste que presentan. Isaías habla de un rey glorioso, pero al mismo tiempo de un siervo sufriente. Anuncia a un gobernante eterno, pero describe a alguien que sería rechazado y humillado. Esa tensión solo encuentra su plenitud en Jesús, quien unió la majestad de lo divino con la humildad del sacrificio humano. Isaías vio lo que nadie en su tiempo podía imaginar: que la salvación no vendría a través de ejércitos ni de alianzas políticas, sino a través de un cordero que se entregaría voluntariamente por amor. Estas profecías no fueron palabras lanzadas al aire, eran semillas que más tarde florecerían en el Nuevo Testamento. Los evangelistas citan una y otra vez a Isaías para mostrar que la vida de Jesús no fue un accidente histórico, sino el cumplimiento perfecto del plan de Dios, anunciado con siglos de anticipación. Cuando Mateo relata el nacimiento de Cristo, cita directamente Isaías 7:14 para mostrar que la Virgen había concebido. Cuando los evangelios describen el ministerio de sanidad de Jesús, recuerdan las palabras de Isaías sobre aquel que llevó nuestras enfermedades. Y cuando narran la crucifixión, es Isaías 53 el pasaje que ilumina el significado profundo de la cruz. Esto nos lleva a una conclusión inevitable. Isaías no hablaba solo para su generación, hablaba para todas las generaciones. Sus palabras cruzaron el tiempo y siguen siendo un testimonio vivo de que la Biblia no es una colección de relatos desconectados,
sino una historia coherente guiada por la mano de Dios. La precisión de sus anuncios sobre el Mesías es tan grande que incluso los críticos y escépticos se ven obligados a reconocer que algo extraordinario ocurrió con este profeta. El impacto de estas profecías no solo es teológico, también es personal. Nos muestran que Dios tiene un plan detallado para la historia y que nada escapa a su control. Si fue capaz de anunciar con siglos de anticipación la venida de Jesús, ¿cómo no confiar en que también tiene un plan para cada uno de nosotros? Isaías nos invita a creer que la palabra de Dios es fiel y que lo que Él promete se cumple, aunque parezca imposible. Este capítulo de la historia de Isaías nos lleva a contemplar con asombro la grandeza del plan divino, pero también nos prepara para lo que viene, porque así como anunció con claridad la llegada del Mesías, también enfrentó con valentía la consecuencia de ser fiel a la verdad. En el próximo punto, veremos cómo esa fidelidad lo condujo a pagar un precio extremo, un martirio que lo convirtió en símbolo eterno de obediencia a Dios frente al odio de los hombres. La fidelidad de Isaías no fue gratuita ni fácil. Había elegido una vida marcada por la obediencia absoluta, y esa obediencia lo llevó a enfrentarse al poder humano más cruel y despiadado. Durante su ministerio, se encontró con reyes idólatras, jueces corruptos y naciones que rechazaban la verdad. Entre ellos, el rey Manasés de Judá se destacó como un adversario particularmente peligroso. Su corazón estaba endurecido por la idolatría y la ambición, y no soportaba escuchar palabras que confrontaran su autoridad ni que revelaran la corrupción de su gobierno. Isaías sabía que cumplir con su misión tenía un costo. Cada mensaje que pronunciaba, cada advertencia que lanzaba, lo exponía a la persecución y al desprecio. El profeta caminaba en un mundo donde la justicia era deformada por intereses humanos, y aún así se mantuvo firme. No buscaba la aprobación de los hombres, ni los aplausos de la multitud, ni los favores de los gobernantes. Su único propósito era transmitir la palabra de Dios con claridad y valentía. Esta coherencia entre visión y acción es lo que distingue a los verdaderos mensajeros de Dios de aquellos que se conforman con palabras vacías. La tradición histórica y los registros judíos y cristianos señalan que Isaías fue finalmente martirizado de manera brutal. Fue cerrado al medio por orden de Manasés. Este acto terrible no solo revela la crueldad del hombre, sino también la resistencia de la verdad frente a la injusticia. Isaías murió físicamente, pero su vida y su testimonio se convirtieron en un símbolo eterno de integridad y valentía. La narrativa de su martirio subraya un principio espiritual fundamental. La fidelidad a Dios puede costar mucho, pero ninguna fuerza humana puede silenciar la verdad divina. El martirio de Isaías también tiene un valor simbólico profundo. Ser cerrado al medio puede interpretarse como la división entre el mundo corrupto y el mensaje de Dios que él proclamaba. Representa la resistencia de lo humano ante lo divino y al mismo tiempo la certeza de que la palabra de Dios permanece invencible. Aunque Manasés buscaba eliminarlo físicamente, Isaías logró trascender el tiempo y las generaciones. Su voz sigue resonando hoy, más poderosa que cualquier amenaza que enfrentó en su época. Además, su muerte nos muestra la conexión directa entre visión, misión y sacrificio. Quien ha contemplado la gloria de Dios no se conforma con la comodidad ni con la complacencia de los demás. Isaías fue transformado por el encuentro con lo divino, y esa transformación lo impulsó a cumplir su misión, aun cuando sabía que le esperaba un destino mortal. Su vida nos desafía a preguntarnos hasta qué punto estamos dispuestos a actuar conforme a nuestra fe, incluso frente a riesgos personales o rechazo social. El legado de su martirio es también un recordatorio de que la verdad y la justicia nunca son neutrales. Cada palabra profética pronunciada por Isaías era una confrontación con la mentira, la corrupción y el pecado. Él sabía que cumplir con su deber significaba exponerse al peligro, y aún así no retrocedió. La fortaleza de su espíritu y la claridad de su visión divina lo convirtieron en un ejemplo de coraje inquebrantable
y fidelidad absoluta. Además, este capítulo de su historia nos permite reflexionar sobre cómo el sacrificio personal puede impactar generaciones enteras. Isaías murió físicamente, pero sus escritos y enseñanzas continuaron influyendo a su pueblo, y más tarde a la humanidad completa, a través de la conexión con la vida y la obra de Jesús. Su martirio no fue en vano, consolidó su autoridad como profeta y reforzó la validez de sus palabras. La muerte de Isaías también nos prepara para comprender el valor de su legado. Cada profecía que proclamó, cada advertencia que dio, cada anuncio del Mesías que realizó, estaba respaldado por una vida de obediencia total. Su ejemplo nos desafía hoy a vivir con integridad, a mantenernos firmes en nuestras convicciones y a no temer el juicio o la oposición humana cuando estamos cumpliendo un propósito mayor. Y a partir de esta comprensión, llegamos al siguiente punto. El legado de Isaías no terminó con su muerte. Todo lo que sufrió y todo lo que predijo permanece vivo, enseñándonos que la verdad, cuando se sostiene con valentía, trasciende la historia, transforma corazones y conecta generaciones enteras con el plan divino. En el próximo capítulo, exploraremos cómo sus enseñanzas y profecías siguen siendo una luz que guía hasta nuestros días, inspirando fe, esperanza y obediencia a la verdad eterna. El legado de Isaías trasciende siglos y fronteras y nos recuerda que la fidelidad a la verdad y la obediencia a Dios no conocen límites temporales. Sus profecías, su valentía y su martirio continúan hablando hoy a quienes buscan entender la relación entre lo divino y lo humano. Cada palabra que pronunció y cada acción que llevó a cabo fue una manifestación de su compromiso con un propósito mayor: llevar al pueblo de Dios a reconocer la santidad, la justicia y la misericordia del Señor. No se trataba de fama ni de reconocimiento. Isaías estaba completamente dedicado a ser un instrumento fiel de la voluntad divina. La influencia de Isaías se extiende más allá de su tiempo, porque sus escritos se convirtieron en fundamentos esenciales para la comprensión de la llegada de Jesús. Cada mensaje que transmitió es un testimonio de que Dios actúa en la historia con un plan perfecto y meticuloso. Desde las profecías sobre el nacimiento virginal hasta la descripción del siervo sufriente, Isaías mostró que la salvación no proviene de la fuerza humana, sino de la obediencia, la fe y la revelación divina. Su vida y sus palabras son un llamado constante a vivir con integridad, valor y confianza en lo que Dios promete. Hoy podemos aprender de Isaías que enfrentar la oposición y la injusticia requiere más que fuerza física o influencia política. Requiere una convicción arraigada en la fe, una visión que trascienda la realidad inmediata y una disposición a sacrificar el confort personal por un bien mayor. Su ejemplo nos desafía a preguntarnos cómo reaccionamos frente a la verdad cuando ésta confronta nuestras comodidades o nuestras ideas preconcebidas. Isaías enseñó que la verdadera valentía no consiste en evitar el peligro, sino en permanecer firmes a pesar de él, guiados por la certeza de que Dios sostiene la historia y a quienes confían en él. El impacto de su legado también se refleja en nuestra vida cotidiana. Sus palabras y profecías nos invitan a reflexionar sobre cómo podemos ser portadores de verdad y esperanza en un mundo que a menudo busca silenciar lo correcto. Isaías no solo anunció lo que estaba por venir, demostró que vivir conforme a la verdad puede transformar la historia. Su ejemplo nos inspira a mantener la fe incluso cuando la realidad parece oscura y desalentadora. Cada acción que tomamos con base en la verdad tiene el potencial de trascender generaciones, así como ocurrió con la vida y las enseñanzas de Isaías. Y es aquí donde podemos conectar con cada uno de nosotros. El legado de Isaías no se limita a los libros sagrados, sino que se extiende a la forma en que respondemos a los desafíos y tomamos decisiones guiados por la fe. Su historia nos enseña que ser fiel a Dios puede requerir sacrificios enormes, pero que estos sacrificios nunca son en vano. La integridad, la obediencia y la valentía son valores que, cuando se practican,
generan un impacto que perdura más allá del tiempo y que inspira a otros a seguir el mismo camino. Así concluimos esta historia, que nos recuerda la magnitud de la misión de Isaías, el profeta que vio la gloria de Dios y pagó el precio máximo por su fidelidad. Su vida y su legado nos muestran que la verdad divina no puede ser silenciada y que aquellos que se entregan por ella se convierten en luces que guían a generaciones enteras. Si este relato te ha impactado, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y comentar cuál enseñanza de Isaías resuena más contigo, porque al compartir tus reflexiones nos ayudas a mantener viva esta historia y a llevar su mensaje a más personas que buscan inspiración y guía. Con esto, cerramos el ciclo completo de la vida, la misión y el legado de Isaías, un hombre cuya voz sigue resonando desde lo alto del templo hasta los corazones de quienes hoy escuchamos su historia. Su vida es prueba de que la visión, la fidelidad y la valentía trascienden la historia, y que cada uno de nosotros también puede convertirse en un instrumento del propósito divino.